Bueno, acompáñenme a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Vamos a repasar, ¿no? A ver lo que dice la palabra del Señor en cuanto a esto que estamos celebrando, ¿sí? Porque esto de la Pascua es una celebración, ¿no? Al fin y al cabo es una celebración. Estamos recordando, pero celebrando. Esto no es un ritual de que miramos para atrás y en esta Semana Santa, ¿no? Nos vamos a autoflagelar, ¿no? Y decir, Señor, ¿cómo sufriste? Y estar así, ¿no? El Señor Jesús vivió esta semana, ¿sí? Esta semana que el mundo recuerda ahora, ¿sí? Esta Semana Santa, ¿para qué? Para que el cristiano pueda vivir una vida santa, ¿sí? Él vivió una Semana Santa y está esta semana, una vida en realidad, pero esta semana específicamente, que le llamamos Semana Santa, no es para que el cristiano en esta semana tratemos de portarnos mejor, ¿no? A veces el mundo lo ve así, ¿no? En esta Semana Santa hacemos el esfuerzo y vamos todos más a la iglesia, ¿no? Asistimos, vamos a la iglesia, tratamos de buscarle el sentido religioso, ¿sí? De acordarnos más de Cristo, ¿no? De Dios. Pero ya no es así, ¿no? Nosotros esta celebración de la Pascua lo hacemos mirando para atrás como un recuerdo, ¿sí? Pero también tiene un mirar para adelante, tiene un significado esto para nosotros, ¿sí? Así que vamos a leer el día cuando el Señor Jesús, ¿sí? Celebra la Pascua con sus discípulos, ¿sí? Esa cena, ¿sí? Que ahí se instituye la cena del Señor también, y fue la última, ¿sí? La última que estuvo ahí, ¿sí? Él dijo, ya esto no lo voy a poder hacer, ¿sí? Porque después, un poco ahí nomás, inmediatamente él iba a sufrir, ¿sí? El sufrimiento, el dolor de la cruz, ¿sí? El sacrificio, la entrega de su vida. Así que vamos a ver, me gustaba poder reflexionar sobre esto, ¿no? Y vamos a ver tres cosas puntuales para que no sea demasiado largo. Lo primero es el significado, qué significaba la Pascua para ellos en este tiempo, ¿sí? Para el pueblo en este tiempo, ¿sí? Recuerden que hasta el momento del Señor Jesucristo venían celebrando esto hace 1500 años, ¿sí? Lo venían haciendo así. O sea, se puede decir que era algo muy tradicional, ¿sí? Más que tradición, era algo muy, una costumbre religiosa ellos, ¿sí? Una fiesta solemne, como dice la palabra del Señor, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Recuerden que 1500 años lo venían haciendo. Entonces, ¿qué significaba para ellos, ¿sí? En segundo lugar, vamos a ver qué significó para Jesús, ¿sí? ¿Qué significó para Jesús la Pascua en ese momento? Y en tercer lugar, ¿qué significa para nosotros ahora, ¿no? Desde ahí para acá, así que vamos a leer Lucas capítulo 22, versículo 7. Y vamos a leer al versículo 20, del 7 al 20. Dice así, lo que lo tengan. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, ¿sí? Hasta ahí nada más. Después viene, sí, dice, pero entre nosotros está el que me va a entregar también, ¿no? Entonces ellos se preocuparon. Vamos a hacer el esfuerzo, ¿sí? En esta mañana de colocarnos, si bien estaban los discípulos y estaba el Señor, ¿no? Vamos a hacer el esfuerzo de colocarnos, ¿sí? Imagínense que hay unas cuantas sillas de más en ese momento, ¿no? Y que nos podemos sentar en esa noche, ¿no? Esto se va a volar un poquito de acá.
nos podemos sentar en esa noche. Y así vamos a analizar y vamos a dividir este pasaje rápidamente en 3 partes, ¿sí? La primera parte es qué significaba esto de la Pascua para estas personas, ¿sí? Para todo el pueblo, que venían celebrándolo hace 1500 años, ¿sí? Y eso lo vamos a ver entre el versículo 7 y el versículo 13, ¿sí? Hasta el versículo 13, ¿sí? La segunda parte es qué significó para Jesucristo, para el Señor en ese momento, la Pascua, del versículo 14 al 16 vamos a leer ahí. Y después del 17 al 20, ¿qué significado tiene para nosotros, al fin y al cabo, no? Bueno, leemos otra vez, y versículo por versículo, ¿sí? Para ir sacando algunos conceptos. Dice el primer versículo, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, ¿sí? Acá dice que, me gusta porque el escritor pone este condimento, ¿no? Llegó el día, ¿sí? Había un tiempo señalado. No es que se le ocurrió, che, como hacen acá los argentinos, che, vamos a hacer, ¿qué tal si nos juntamos y hacemos algo, no? No. Llegó el día, ¿no? Había un día determinado, ¿sí? Había un día determinado que en su tradición, en sus fiestas, ¿sí? Judías, era una fiesta solemne, ¿sí? Fíjese, ya el nombre lo dice, una fiesta solemne, ¿no? Algo que sí o sí tenía que ser así. Y que si vamos a leer un poquito en el Antiguo Testamento, cuando Jehová Dios, ¿sí? Les manda a hacer esto a ellos, a esta celebración a ellos, le dice, el que no haga esto, el que se olvide, el que falte, la razón que sea cortado de raíz, dice, ¿no? Del pueblo. O sea, es una fiesta importante, ¿no? Entre las fiestas solemnes que ya tenía el pueblo, ¿sí? Entonces dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario. ¿Era necesario por qué? Ahora por lo que vamos a leer, era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Fíjense, y para esto les pido que me acompañen. Vamos a abrir vamos a Éxodo capítulo 12, ¿sí? Y dice el pasaje paralelo a este que estamos leyendo, que está en Marcos capítulo 14, este primer versículo agrega un poquito más. Y el primer versículo dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. El primer día de la fiesta de los panes. Esta fiesta era una fiesta que duraba unos cuantos días, ¿sí? En los cuales, sí, ahora lo vamos a leer, pero se le exigía al pueblo que coman panes sin levadura, ¿sí? Porque había un simbolismo, ¿no? Una razón por esto, ¿sí? Pero en estos días, ¿sí? Empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Y este era el primer día, ¿sí? Este era el primer día. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. En este día, y no era pasado mañana, no era el día de ayer, era en ese día, ¿sí? No era como los feriados, cuando en Argentina va a quedar un feriado, vamos a ver cómo los movemos. No, era en ese día, no importa qué caía, era en ese día, ¿sí? Entonces, en ese día, era el día donde se sacrificaba el cordero de la Pascua. O sea, fíjense, piensen esto, que ellos se sentaron y en ese día iban a hacer, pongamos entre comillas, el ritual, ¿sí? De sacrificar el cordero. Era ese día, ¿sí? Ahora sí, acompáñenme a Éxodo capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. Dice así. ¿En qué contexto sucede esto? El pueblo de Israel, ¿se acuerdan? ¿Está dónde? ¿Cuál es el contexto? Está siendo oprimido, ¿sí? Siendo esclavo en tierra de Egipto, ¿sí? Dios levanta, ¿sí? A Moisés, y le dice, ve y saca a mi pueblo, ¿sí? Saca a mi pueblo. Esto justamente estaba hablando con los chicos ayer, ¿no? En la Biblia con mis hijos, ¿no? La Biblia para niños, y la vez pasada veíamos la película del príncipe de Egipto, ¿no? Así que con todas las imágenes que tiene, ¿no? Pero en ese contexto de las plagas, ¿sí? Que va, y Dios dice que endurece el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque no lo iba a dejar salir al pueblo sino con manos fuertes, ¿sí? Entonces Dios se endurecía y así pasaron todas las plagas, ¿sí? Hasta que llegó esta última plaga, ¿sí? ¿Cuál era la última plaga? Iba a enviar este ángel, ¿sí? Este ángel destructor, ¿sí? Al pueblo, a tocar a los niños, ¿sí? Bueno, en este contexto, ¿sí? Éxodo capítulo 12 dice así, versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, ¿sí? De acá entendemos por qué tenía que ser en este momento, en este mes, en este día, ¿sí? No podía ser otro. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia, en ese día. Más, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, porque son poquitos, ¿sí?
Entonces él y su vecino inmediato, el jefe de familia y su vecino inmediato, a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Fíjese lo específico de esto, ¿no? Es como el manual cuando usted compra algo y un manual de instrucciones, ¿sí? Al auto a los 10.000 kilómetros, algo así, hay que hacer otra cosa. Bueno, y vos te podés olvidar, acá no. Esto era así, tenía que ser, ¿no? Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer, ¿sí? Las 2 columnas y en la parte de arriba. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas los comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Tenía que ser completo el sacrificio. Y lo comeréis así. Había una manera de comer esto, no de cualquier manera. ¿Cómo lo comeréis? Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, ¿sí? Me gusta esto porque es la Pascua de él, ¿no? Viene de ahí, él es la fiesta de él esto, ¿no? Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo los celebraréis. Estas son indicaciones muy específicas, ¿no? No hay cosa, y traten de improvisar algo, ¿no? Mientras que salga más o menos mientras que el objetivo sea tal cosa. No. Había cosas específicas, ¿no? Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16. Versículo 1 al 3, dice así: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella, de ahí es que llegó el día de los panes sin levadura. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción. Porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Estas cosas que el pueblo, ¿sí?, lo llevaba, imagínense, para llevar esto 1500 años, ¿es por qué? Porque lo enseñaban, ¿sí? No es que la otra generación lo descubría y así lo iban descubriendo, no. Esto es algo que se enseñaba, ¿sí? Se enseñaba a los hijos y los hijos a sus hijos y todos aprendían lo mismo, ¿no? Y dice, para que te acuerdes del día que Jehová tu Dios te sacó de tierra de Egipto. O sea que para Dios era muy importante que el pueblo de Israel no se olvide, ¿no?, del día que Dios lo sacó de tierra de Egipto. Te hago una pregunta entre paréntesis ahora, ¿no? ¿Vos te acordás, sí, de ese Egipto pasado? Todos tenemos un Egipto, en nuestra vida. Todos tenemos, ¿sí? Se podría decir que todos salimos del mismo Egipto, ¿sí? Hay un solo Egipto para todos, ¿no? Un Egipto de servidumbre. Hay algo que significa Egipto para todos nosotros, ¿no? Y Dios dice que es importante no olvidarte nunca, ¿sí?, del día que Él te sacó de tierra de Egipto. Éxodo capítulo 13. Un poquito más atrás. Éxodo capítulo 13, versículo 2 al 9. Éxodo capítulo 13, versículo 2 al 9. Dice así: conságrame todo primogénito. Después que salieron, inmediatamente que salieron cruzaron el Mar Rojo, ¿sí? Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día. Tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto,
de la casa de servidumbre. Pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Es importante, tengan memoria de este día porque Dios los ha sacado con mano fuerte. Esto habla de salvación, ¿no? Indudablemente la salida del pueblo de Israel de Egipto es símbolo de nuestra salvación, de lo que Dios haría por nosotros en la cruz del Calvario, nos sacaría, ¿sí? Que dice ahí la palabra del Señor más adelante, nos ha trasladado, arrancado, ¿sí? Ese trasladado en el original tiene que ver con una fuerza ejercida con violencia, ¿sí? Nos ha arrancado, ¿sí? Del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, ¿sí? Esto es lo mismo, cuando el pueblo de Israel salió y tenía que salir con manos fuertes, ¿sí? Es importante acordarte del Egipto, de saber cuál era el Egipto para saber cuál es la magnitud de la obra, ¿sí? Con que Cristo nos salvó y nos sacó de ahí. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo, del Jebuseo, que era la tierra prometida, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel. Harás esta celebración en este mes. Versículo 6. 7 días comerás pan sin leudar y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por 7 días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Versículo 8. Escuchen esto. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Con mano fuerte, poderosa. Vuelvo a repetir los últimos 2 versículos. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, ¿no? Hoy mira usted la tele, ¿no? O la noticia y ve el tema de Pascua, todo esto, ¿no? Y ayer veíamos en los cotillones cómo se vendían cosas, con mi esposa venía por el tema de los huevos y del conejo y todas estas cosas, ¿no? Y a veces los niños más aprenden estas cosas, ¿no? De lo que es la Pascua, ¿no? Es un conejo, son huevos y no sé qué más pueden ser, ¿no? Pero esto es un significado, ¿no? Acá Dios le decía a su pueblo, no te olvides, tienes que hacer memoria del día que saliste de Egipto y de cómo te sacó Dios con mano fuerte de ahí, ¿no? Es importante. Y esto tenés que transmitirle a tus hijos y contarle. ¿Y qué le vas a decir cuando él pregunte por qué hacemos esto? ¿Por qué agarramos un cordero, como decía en el capítulo 12, ¿sí? ¿Por qué lo inmolamos entre las 2 tardes? ¿Por qué lo maltratamos? ¿Por qué hacemos todas estas cosas? ¿Por qué después el sacrificio tiene que ser completo? Y le contarás cuando saliste, cuando pintaste los postes, el dintel, ¿sí? Y le dirás, esto se hace con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. ¿Sabe por qué el mundo no puede contar esto? Porque no experimentaron la salida de Egipto, ¿sí? Ellos no experimentaron, ¿sí? Que Dios los haya sacado todavía. Y sus ojos están cegados, ¿sí? Pero creo yo, ¿sí? Podemos decir amén que los que estamos acá, ¿no? Conocemos ese Egipto, ¿sí? Conocemos ese lugar que por la gracia del Señor no vamos a volver nunca más, porque no depende de nosotros, porque el mar rojo se cerró, ¿sí? Para siempre para el cristiano, porque no hay vuelta para eso, ¿sí? ¿Conoces tu Egipto? ¿Lo recordás? Podés decir, como decían estas personas, se hace esto que hago ahora, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de la tierra de Egipto. ¿Podés decirlo esto? ¿Podés unirte a esta voz y decir, esto se hace por lo que Dios hizo conmigo? Quiera Dios que acá no haya nadie, ¿no? Que no haya gustado esa benignidad del Señor, como dice su palabra, ¿no? Que sepa lo que Dios hizo con cada uno, para que hoy podamos ser llamados hijos de Dios, hijos de Dios. Quiero avanzar rápido en el capítulo 12, vuelvan una hojita para atrás, capítulo 12, y ver unas cuantas cositas rápido. Dice el versículo 3, hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, ¿sí? Un cordero por familia. La primera orden de instrucción decía, tómese cada uno un cordero, ¿sí? Tómese cada uno un cordero. Y volvamos a esa, ¿se acuerda que dijimos que nos íbamos a sentar un ratito con los discípulos, ¿no? Con el Señor en ese momento, ¿no? Y dice que ese día era el día que se iba a hacer esto con el cordero. Ese día se iba a sacrificar el cordero. Y pónganse en la piel de, bueno,
está mal dicho, ¿no? Pero si vos te ponías, trataba de mirar un poquito lo que puede pasar por dentro de Jesucristo en ese momento, él sabía todo esto, él conocía la tradición, ¿sí? Ellos también conocían, solo que ellos no entendían. Jesucristo había anticipado su muerte varias veces, ¿sí? Antes le había dicho, es necesario, ¿sí? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y los gentiles, ¿sí? Y tal cosa, ¿sí? Y lo matarán y al tercer día resucitarán. Pero ellos no entendían estas cosas. Nunca lo entendieron, ¿sí? No lo entendían. Y él lo decía. En algún momento Pedro, al escuchar todo lo que le iba a pasar, ¿qué dijo? Señor, nada de esto te acontezca, ¿no? No entendía ese, ¿por qué le dice esto? Nada de esto. Y el Señor lo reprende. No, a eso voy, a este camino. Piensen en esto, que el Señor Jesucristo sabía esto. Él sabía que Él era el Cordero y que ese día, lo que se iba a hacer ese día, era símbolo de lo que Él iba. Por eso es que minutos después, un momento después, sí, Él iba a estar en el Getsemaní orando, rogando al Padre, ¿sí? Rogando, ¿sí? Clamando, y luchando espiritualmente, porque Él sabía que de Él hablaba todo esto, ¿sí? Pongámonos en esa mesa en ese momento, ¿no? Y acá dice, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero. Esto era lo primero que tenían que hacer. Todos, cada uno un cordero, ¿no? Y podemos ver, y Jesús sabía, ¿sí? Cuando aparece Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y ahí bautizando, ¿sí? Ve a Jesucristo venir hacia él, ¿sí? Y él declara algo, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo. Él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Acá era una declaración sorprendente, porque hasta ese momento todos traían un cordero, ¿sí? Tenía que tener sin defecto y todo, tenía instrucciones como debía ser el cordero, pero cada uno tenía que traer su cordero, ¿sí? En este caso, Dios poniendo un sello, un fin a todo esto, Dios envía su cordero, ¿sí? Dios envía su cordero sabiendo lo que iba a pasar, ¿sí? Dios envía su cordero para ser inmolado, ¿sí? Para que sufra, para que entregue su vida, y Jesucristo sabía esto, y Jesucristo sabía eso. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Jesucristo. El versículo 5 dice, el animal será, ¿cómo debía ser cuando elijan el Cordero? El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, ¿sí? Y podemos leer, hacemos malabares con el viento, perdón. Podemos leer en Hebreos capítulo 7, que se dice de Jesucristo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesucristo tenía estas características, ¿sí? Y pueden escuchar también la voz, después cuando Él sale y fue bautizado por Juan el Bautista, cuando Él sale, ¿sí? De las aguas, he aquí, este es mi Hijo amado, en Él tengo todo, Él me complace totalmente, ¿sí? Este es el Cordero que no tiene defecto. Es de este yo el que le pedía hace 1500 años, ¿se acuerdan? Este es el Cordero. No pongan más, lo envío yo, ¿sí? Lo envío yo. El versículo 6 dice, y lo inmolará toda la congregación entre las 2 tardes. Y lo inmolará toda la congregación entre las 2 tardes. Este es el objetivo. Ellos no habrán entendido por qué tiene que suceder esto. Imagínense, ¿no? No habrán entendido quizá en ese momento, ¿no? Podemos así también leer, fijarnos en Apocalipsis, no lo busquen, ¿no? En Apocalipsis capítulo 5, cuando habla del rollo y del cordero, ¿sí? En esa visión celestial de las cosas que han de acontecer todavía, ¿sí? Dice así, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz diciendo, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice acá Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La presentación, el león de la tribu de Judá, ¿no? Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Había en medio de todo ello un cordero como inmolado. Y vino ese cordero como inmolado, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ese libro que no había nadie que sea digno de tomarlo. Lo tomó
Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro. Porque antes decía que no se había hallado nadie que sea digno de tomar, ¿sí? Y el cántico este decía: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido, nos has rescatado para Dios, de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es el panorama futuro de este Cordero, ¿no? ¿Sí? Este Cordero es digno, dice la palabra de Dios. Este Cordero, ¿sí? Y aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es Jesucristo, ¿sí? Es el Cordero de Dios que iba a poner fin a todo esto, ¿no? Más adelante, de Éxodo capítulo 12, el versículo 7, dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículos 12 y 13, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, ¿sí? Y en 1 Pedro, no hace falta que lo busquen, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20 dice así: sabiendo, es importante no olvidarlo, que nosotros fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Este era nuestro Egipto, ¿sí? La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Viste que dice la palabra del Señor que este cordero ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo? O sea que desde antes de que esté este mandamiento al pueblo de Israel de que agarren el cordero, que iban a salir de Egipto, ya estaba. O sea que no es que esto es figura de algo que iba a venir. No, esto ya es figura de algo que ya existía, ¿sí? Ese cordero ya estaba preparado de antemano. Solo que estaba esperando, ¿sí?, su tiempo para venir a este mundo, en el tiempo de Dios, como había un tiempo, en el tiempo señalado, ¿sí?, como dice ahí Gálatas, cuando vino el tiempo, el cumplimiento del tiempo, vino el Hijo, ¿sí?, el Hijo de Dios, a redimirnos. Había un tiempo. Teniendo esto en mente es que los discípulos se juntaban, ¿sí? Y son los primeros versículos de Lucas capítulo 22 que hemos leído, ¿no? Llegó el día de los panes sin levadura, el primer día donde se sacrificaba el cordero, ¿no? Fíjese el momento ese. Jesucristo sabía que de esto le iba a pasar a él. De él hablaba todo esto, ¿no? En el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y después dice: Jesús envió a Pedro y Juan diciendo: y prepararnos la Pascua. ¿Cómo es que Cristo sabía después? Y le dijo: che, ¿dónde la quiere que la preparemos? Y él le dijo: vayan, ¿sí?, también por Jerusalén, vayan, y van a encontrar cuando lleguen a la ciudad, ¿sí?, un hombre que llevaba, en ese momento los hombres no llevaban ninguno, era costumbre de las mujeres llevar los cántaros de agua, no había, o sea que era como decir, era algo extraño de ir, ¿no? O sea, van ahí, van a encontrar, no era algo que podía pasar en todos lados, ¿no? Es como andar, venja para allá, hoy un kiosco está lleno, ¿no? No, van a encontrar algo extraño. ¿Cómo sabía Cristo? Bueno, porque era el Hijo de Dios, ¿no? Porque era el Cordero que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Porque esa costumbre que ellos estaban celebrando en ese momento, esa Pascua, esa celebración, tenía un porqué. Y la razón, porque ese porqué, la razón de la Pascua estaba ahí con ellos, y ellos no lo sabían todavía, ¿sí? ¿Dónde quiere que la preparemos? Le dijo: vayan, entren en la ciudad, les harán a un hombre con un cántaro, seguirla hasta donde entrar, y decir al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde debe comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él le mostrará un gran aposento ya dispuesto, preparen allí.
Fueron pues y hallaron como les había dicho, por supuesto. Y prepararon la Pascua, ¿no? Este es el significado que tenía para ellos, ¿sí? Ellos sabían, recordaban, el pueblo de Israel 1500 años llevaba haciendo esto, ¿sí? 1500 años llevaban celebrando que un cordero libró sus vidas, que la sangre de un cordero libró sus vidas de la muerte, ¿sí? Y no se daban cuenta que en ese momento el Cordero de Dios estaba ahí con ellos, ¿sí? Y ahí viene la segunda parte, que significó para Jesús la Pascua, ¿no? Y dice el versículo 14 al 16, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y me quedo con el versículo 15, ¿no? Cuando se sentaron a la mesa, lo primero que dijo el Señor Jesús, ¿no? Lo primero que dijo. Ahí cuando uno se sienta con amigos, ¿no? A hacer algo, una celebración, a comer algo. Uno puede hacer muchas cosas, ¿no? Hay gente que hace chiste, broma. Hay gente que, no sé, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Lo primero que dijo el Señor Jesucristo es, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Cuánto he deseado, ¿no? Como aquel, si ustedes pueden mirar un poquito del corazón de Jesús y ver todo esto que él sabía que le iba a pasar, ¿sí? Y todo esto que era sombra de algo que ya existía, que él era él mismo. Por eso es como que necesitaba sacarlo, ¿sí? Y dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Qué es para Cristo la Pascua, no? Alguien me gusta la definición que me dijo Roberto, ¿no? Es una demostración de amor, ¿no? El versículo que hemos leído en 1 Pedro decía de aquel Cordero que fue predestinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en este tiempo por amor a vosotros, ¿sí? Para Cristo es esto la Pascua, ¿no? Para Cristo el significado de la Pascua es esto, ¿eh? El significado de la Pascua es ese gozo que tenía, Hebreos capítulo 12, el gozo puesto delante de él. Lo leo textualmente. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él miraba, ¿por qué sufrió la cruz? Por el gozo puesto delante de él, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, ¿sí? Y dice Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, ¿no? Para Cristo la Pascua es esto, ¿no? Él sabía en carne propia que en él se iba a cumplir todo esto. Él sabía que él era el Cordero de Dios. Por eso dice Hebreos capítulo 6, dice, he aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Era necesario que esto todo acontezca. Él sabía todo esto. ¿Qué significa para Cristo la Pascua? ¿Podés escuchar esto? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Podés hacerlo personal? Y yo creo que no lo habrán entendido todavía, ¿no? Lo habrán visto como, qué motivo que está Jesús, ¿no? Hoy, ¿no? Que está un poco más sensible, ¿no? Pero él de una manera personal le decía, ¿cuánto he deseado comer con vos hoy esta Pascua antes que padezca? ¿Sabes? Porque él sabía el sacrificio, y como dice Juan capítulo 17, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, ¿no? Para Cristo, él sabía, ¿sí?, que él estaba cumpliendo el acto más grande de amor, ¿sí?, por toda la humanidad. Juan capítulo 3, versículo 16, versículo conocido, ¿sí? El original tiene más énfasis, dice, tanto amó Dios que a su Hijo dio. Tanto amó Dios que a su Hijo dio. El motor de todo es el amor de Dios. Lo que a Dios lo moviliza a enviar a su Hijo a morir en la cruz, a ser inmolado y todo lo que él vivió, es el amor de Dios, el amor que te tiene a vos. Y acá te hago una pregunta personal. ¿Sabés que Dios te ama? ¿Conoces el amor de Dios? Ese día, el pueblo de Israel, ¿qué tuvo que hacer? Cuando Moisés le dijo, agarren un cordero y todo esto, lo que tenían que hacer, ¿sí? Lo tienen que inmolar entre las 2 tardes, agarren la sangre en un lebrillo, ¿sí? Agarren un poco de hisopo, ¿sí? Y pinten las columnas del lintel de las puertas. Quiero creer que todos creyeron esto, ¿no? No sé si alguno habrá dicho, ¿qué sentido tiene esto, no? Pero era medio raro, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Yo no lo pinto, no sé, ¿no? Quiera Dios, ¿sabes qué? Porque ese día pasaba la muerte a golpear la puerta de la casa, ¿no? De todos ahí.
Dice la palabra del Señor que está establecido para los hombres, eso es una ley, ¿sí? Una de las primeras leyes universales. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿sí? Dice la palabra de Dios que en algún momento la muerte va a tocar tu puerta. Hoy, año 20, el año pasado y hasta ahora están todos, nos asustamos, ¿no? Porque un virus, un bichito, ¿no? Nos hizo ver lo frágiles que somos, ¿no? Y con todo respeto, mucha gente murió del año pasado y ahora está enferma y se muere por todas estas cosas, ¿no? Pero solamente esto nos hizo ver que somos muy frágiles. Y que si no es por esto, es por otra cosa, pero nuestro cuerpo tiene fecha de vencimiento. Yo siempre digo esto, ¿no? Yo digo que vos no te podés mirar a la espalda, pero acá te dice la fecha de vencimiento de tu vida, ¿no? Y en algún momento la muerte va a tocar tu puerta, ¿no? Y esta gente tenía el sangre del cordero, ¿sí? Pintado ahí, ¿no? Quiera Dios, yo no sé quiénes están, veo algunas caras nuevas, veo gente, estoy contento de ver más gente. Esto es una realidad, que en algún momento la muerte va a tocar tu puerta, ¿sabes? Quiera Dios que vos hayas creído en ese cordero, ¿sí? En ese cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Porque el Egipto era aquello que nos separaba. La gran separación, ese mar rojo, era nuestro pecado que nos separaba de Dios. En Cristo se hizo el gran camino hacia el Padre, ¿sí? Quiera Dios que en esta mañana la Pascua para todos no sea un ritual, no sea el comer huevo de Pascua, no sea un conejo, no sea el tratar de hacerlo un poquito más religioso. Quiera Dios que Cristo pueda ver tu vida y pueda estar las manchas de la sangre de Él, que hayas aplicado esto a tu vida. ¿Qué significa esto? Que hayas creído al anuncio de eso, de que Cristo murió por tus pecados y que resucitó, como lo había dicho. Yo no sé si todos acá entregaron sus vidas al Señor Jesús, ¿no? Pero sabes que el cristianismo no es cuestión de religión, no tiene nada que ver con una religión. Tiene que ver con una nueva vida, y esto tiene que ver con lo que vamos a ver después, ¿no? Con lo último. ¿Experimentaste el amor de Dios? ¿Conoces del amor de Dios? ¿Sabés lo mucho que Dios te ama? Si hasta ahora nunca lo supiste o nunca te diste cuenta de esto, quiero decirte esto, que Cristo vino a este mundo por amor tuyo, ¿sabes? Por razón tuya, para salvarte a vos, porque no había otra, que por eso lo hizo. Que la forma de aplicar ese sacrificio de Cristo a tu vida es creyendo en Él y diciéndole: yo creo, ¿sabes? Creo que vos sos el Cordero, ¿sí? Que me puede traer de nuevo a Dios y que por medio tuyo puedo tener nueva relación con Dios otra vez. Así es que para Jesucristo el significado de la Pascua eras vos, ¿sabes? Soy yo. Era el amor que tenía al venir a este mundo, era la decisión. Dice Hebreos capítulo 5, creo, en esa voluntad somos santificados, en la voluntad de Él, porque Él dijo al levantar la mano: he aquí, vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, yo voy. Por eso me preparaste cuerpo, ¿sí? Y más adelante, Lucas capítulo 17 dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, ¿sí? Esto es lo que hacemos nosotros, lo que hicimos un rato antes acá, ¿no? La cena del Señor, y participamos de los símbolos, ¿sí? No es un ritual más, ¿sí? Esto es desde la cruz en adelante, ¿sí? No es otro ritual más, algo puesto para que obedezcamos, ¿no? Dice 1 Corintios, Pablo en 1 Corintios, capítulo 5, dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. ¿Se acuerdan de los panes sin levadura? ¿Sí? ¿Por qué no tenían que comer nada leudado? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque esto es lo que son en Cristo. No tiene nada que ver con lo anterior ustedes. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ese cordero ya fue inmolado, ¿sí? Hace 2000 años en la cruz del Calvario, ¿sí? Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, ¿sí? Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado, Y te hago esta pregunta final, ¿no?
Cristo mandó este tema de los símbolos, el tema del pan, del vino, ¿sí? Dice, hagan esto en memoria de mí, ¿no? No era un ritual más de venir y golpearnos, decir cuánto sufrió Cristo. No. Esto está hablando de una nueva vida, ¿sí? Habla de una nueva vida, ¿sí? Este es el nuevo pacto en mi sangre. Ese pacto, si leen en Ezequiel, habla de un nuevo pacto que dice que pondré mi espíritu en vosotros y haré que anden en mis caminos, ¿sí? ¿Qué representa para vos la Pascua hoy? ¿Sabes? Quisiera terminar con esto nada más, sencillo. ¿Qué representa para vos la Pascua hoy? No sé por qué viniste hoy domingo, ¿no? A la iglesia. Quizás alguno dirá porque los domingos se va a la iglesia, ¿no? Quizás porque es un ritual como aquellos discípulos, como aquel pueblo, ¿no? Porque así lo hago, ¿no? Pero para Dios, para Jesús, significa una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, ¿sí? ¿Qué significa para vos? Dice acá, celebremos esto sin la vieja levadura, porque somos una masa nueva, ¿sí? Sin lo de antes, Egipto quedó atrás. Y haciendo un resumen, ¿te acordás de tu Egipto? ¿De dónde te sacó el Señor? Y no solo quizás alguno acá tenga un pasado doloroso, ¿no? Qué sé yo, un pasado de atadura, de drogadicción, de andar en los caminos lejos de nada que ver con las cosas del Señor. Puede ser. Mi caso, por ejemplo, no lo es, ¿no? Yo nací en una familia que me llevaron de chiquitito como ellos, como mi hijo, una familia cristiana, de fe cristiana, ¿no? Me llevaron desde chiquito. Conocí al Señor a los 10 años. No puedo decir que anduve en una cosa, pero ese no es mi Egipto, ¿sabes? Ese no es el Egipto. Cada uno puede tener un pasado así, pero hay un Egipto que nos vincula a todos, ¿sí? Un Egipto que nos vincula a todos, ¿sí? Que es de ahí donde Cristo nos sacó, ¿sí? Donde Dios nos sacó. Dice la palabra de Dios que éramos enemigos de Dios, que éramos del reino de las tinieblas. Estábamos separados de Dios, y tu vida, si vos no conoces, si no entregaste tu vida a Cristo, si no creíste en este Cordero, si te parece una ridiculez esto de que tu vida tiene que estar tenés que ser rociado con la sangre de Cristo. Si te parece una ridiculez, déjame decirte que estás lejos de Cristo y separado de Dios por el pecado. ¿Sabes lo que es el pecado en primer lugar? Si lees Romanos capítulo 2, es ignorar a Dios. Darte cuenta que Él existe, todo lo que hizo, y decir, aún así, quiero hacer la mía, ¿sabes? Y no darte cuenta lo mucho que Él te ama. Lo mucho que Él te ama y lo presente que tiene tu nombre. Y que para Él fuiste muy importante para venir a este mundo a morir por vos. Quiera Dios que nadie se vaya a este lugar creyendo que la Pascua es un ritual más, ¿no? Esto significa una nueva vida. Hay nueva vida en Cristo. Hay restauración. Pasas a ser hijo de Dios, ¿sí? Un ciudadano del cielo. Lejos, ¿sí? De aquel pasado, de ese Egipto. Quiera Dios que todos recordemos en esta mañana, ¿sí? Y que así vivamos una vida nueva, porque Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Y el propósito es una vida nueva, ¿sí? Vamos a orar. Amado Dios, podemos imaginarnos sentados alrededor, Padre, de estos símbolos, en esta celebración, y quizás podamos identificarnos con los discípulos que todavía no entendían, Padre, y para ellos era un ritual más, de algo que celebraban, que un cordero los había librado de la muerte a sus antepasados. Pero Cristo, en ese momento, quería abrir sus ojos y les decía: cuánto he deseado estar acá en esta noche con ustedes antes que padezca, porque sabía que en ese momento acá estaba el Cordero de Dios. Y la Pascua iba a tomar un significado totalmente distinto de ahí en adelante para ellos. Ya no era mirar para atrás sin un recordatorio, era mirar para adelante en una nueva vida. Gracias queremos darte por enviar a Jesucristo, a este regalo inmerecido, Padre, por nosotros. Dice tu palabra, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Te agradecemos porque nos sacaste, Padre, nos rescataste, nos arrancaste del reino de las tinieblas y nos llevaste al reino de tu amado Hijo.
Gracias porque dice tu palabra que ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado totalmente lo que hemos de ser. Eso va a ser cuando te veamos cara a cara, Padre, y esto es una realidad futura. Queremos darte gracias por Jesucristo, porque en su sangre, porque en el sacrificio, Padre, de Él. Porque como dice tu palabra ahí en 1 Corintios, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, Padre. Que cuando Cristo moría, cuando Cristo era separado de ti, yo estaba siendo unido, Padre. Yo estaba volviendo en amistad contigo. Que hoy nadie se vaya, Padre, sin este regalo precioso, Padre, sin hacer de Cristo, sin dejar entrar a Cristo a su vida, sin entregar su vida a este Cordero. Gracias te damos, gracias porque tu palabra es clara, fue por amor a nosotros. Te agradecemos. Gracias por Cristo, gracias porque no solo entregó su vida, no solo que sufrió, sino no solo que vivió una vida justa, no solo que entregó su vida, sufrió, sino que también resucitó como lo dice tu palabra. Y porque hoy esto, Padre, nos da un sentido de vida, Padre. Porque no vivimos una religión, porque no estamos acá cumpliendo algo, Padre, sino porque creemos y tenemos ese fuego como aquellos discípulos de Emaús, Padre, que sienten, no ardían nuestros corazones cuando estaba Cristo con nosotros, porque sentimos tu presencia en este momento, Padre, en nuestros corazones. Porque podemos ver nuestro Egipto y decir, nunca más, Padre, vamos a volver ahí por la sangre de Jesucristo. Y porque tenemos una vida nueva. Te agradecemos. Queremos unirnos a este coro angelical, Padre, en ese futuro, en esa visión, Padre, de Apocalipsis. Y también, Padre, coincidir y decir que digno eres, digno es el Cordero, Padre. Digno es Jesucristo. Digno es porque con su sangre nos ha redimido. Para un linaje para Dios. Te agradecemos. Queremos decirte que te amamos. Gracias. Gracias por el significado de la Pascua. Gracias porque Cristo, Padre, fue ese Cordero que nos redimió. Te agradecemos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga al pensar en estas cosas. Y aprovechemos, ¿no? Ahí me quedo con algo más. Ahí decía, cuando Dios les manda, por medio de Moisés, le dirás a tus hijos, ¿no? Se hace esto por motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de la tierra de Egipto. Por sobre todas las cosas, la Pascua es un tiempo para poder dar testimonio. ¿Sí? Yo no sé si pudiste darle testimonio a alguien, ¿sí? De tus conocidos, de tus amigos, de tus familiares que no conocen a Cristo, que andan detrás del huevo de Pascua, detrás del conejo, ¿no? Pero este es un tiempo por sobre todas las cosas para poder contar esta la oportunidad para decir, ¿sabes qué? ¿Para qué significa Cristo para mí?